Por eso ahora Pablo quiere que sepamos algo que necesitamos saber para no naufragar donde muchas veces naufragamos, en la tristeza y en la desesperación de un mundo que nos quiere llevar al fondo del abismo para que no tengamos ni paz ni gozo. Por eso Pablo nos dice: no quiero que estéis tristes por mí y por lo que me pudiera llegar a ocurrir. Quiero que estéis contentos y que seáis valientes. Por eso, hermanos, quiero que sepáis lo siguiente. Versículos del 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Coraje cristiano. Bendiciones en las pruebas. Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Primera parte. Un evangelio que avanza en las pruebas. Dice así Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Los filipenses amaban al Señor, lo sabemos, lo hemos visto, y su fe no fingía, producía, primero, un amor por Pablo, un amor que, segundo, se manifestaba sosteniéndole económicamente con ofrendas para que pudiera seguir predicando, ¿no?, para que pudiera seguir en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Y tercero, se manifestaba también con visitas en la prisión. Y también cuarto, preocupándose por su bienestar, ¿no? Por eso Epafrodito había viajado hasta Roma para ayudarle allí en la cárcel, desde donde Pablo escribe esta carta. Pablo responde a este amor orando por ellos y lo hace para que su amor abunde aún más, ya lo sabemos, en ciencia y en todo conocimiento, para que de esa manera, así, con el conocimiento de Dios y el discernimiento que da el conocimiento de Dios, puedan aprobarlo mejor y puedan presentar esos frutos de aprobarlo mejor, esos frutos de justicia que también vienen de Cristo, en el día del juicio. Quiere lo mejor para ellos. Al final del capítulo les llama hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. ¡Wow! Menudo amor tenía por los filipenses. Por eso, al escribir esta carta, no duda en rogar por ellos, y este amor también es una advertencia, y advertirles de los peligros que tendrían si se estancan, si no siguen creciendo espiritualmente. Porque el amor no solo se manifiesta en palabras, como hemos dicho, gozo y corona mía, sino en disciplina y en enseñanza. Pablo, lo sabemos, está encerrado y esperando una sentencia que podría ser condenatoria y además a la pena capital, pero está con gozo. Es sorprendente. ¿Cómo lo consigue? ¿Qué tenía Pablo fijado en su mente y en su corazón para vivir de esta manera tan valiente? Sabemos que no pretendía haberlo alcanzado ya, la santidad completa, en esta tierra. Él mismo dice que estaba muy lejos de conseguirlo. Dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y ahora es cuando viene la respuesta a nuestra pregunta anterior de cómo Pablo podía tener esta valentía y este gozo. Dice: pero una cosa hago. Aquí viene el primer paso para nosotros. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo, o sea, no me quedo tirado por ahí, llorando. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta, pues, es la respuesta espiritual correcta ante las dificultades. En su caso, ¿cuál era? ¿Cuál era la dificultad? Pues la prisión y además una posible condena a muerte. Fijar su mente y su corazón en lo que Dios tiene para él delante. Este es el primer paso antes de poder entender su coraje y su valentía ante las pruebas y el gozo que tiene a pesar de estas pruebas. Y por lo tanto también es nuestra primera enseñanza de hoy para nosotros. Para superar cualquier dificultad en la vida, ya sea en el trabajo, en el hogar o en las relaciones personales, en la iglesia o fuera de ella, Pablo nos dice que nuestra vista no ha de estar puesta en esa dificultad, sino en Jesús, más aún, al supremo llamamiento de Dios que está escondido en Cristo. Pablo nos dice que si ponemos nuestra vista en Cristo y a lo que hemos sido llamados por Dios, o sea, al tesoro que está guardado en los cielos para nosotros, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, que si lo hacemos así y nos lo creemos de verdad, porque aquí está el problema, entonces podremos empezar a ver y vencer y dejaremos de llorar por todo. Y el segundo paso que vemos
Entre líneas es cierto, pero es el siguiente. Si quieres tener gozo, date a los demás, sirve a los demás, prosigue a la meta sirviendo a los demás. Cabe recordar aquí las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y aunque era cierto que los filipenses ya estaban dando muchas cosas, ¿no? Los filipenses ya le habían dado a Pablo mucho amor, le servían en sus prisiones y en su ministerio, él también sabía que ellos estaban preocupados por él y no quería verles así. En esa preocupación había pues una falta de fe, una falta de confianza, una falta de visión. Y es lo que hoy Pablo les va a intentar mostrar. Por eso ahora viene el tercer paso para tener una vida valiente y con gozo. No sufráis por mí, dice Pablo, porque quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y esto nos tiene que servir a todos, las cosas que nos ocurren, las cosas que me han ocurrido, hermanos, han sucedido así porque han redundado más bien para el progreso del Evangelio, así que no os preocupéis. Es la misma actitud que tenía Jesús con sus discípulos. Después de que les dijo a ellos, a los discípulos, que iba a ser entregado y que Pedro le iba a negar 3 veces, y a pesar de que ellos no entendían muy bien lo que él les estaba diciendo, el Señor les dijo: no se turbe vuestro corazón. Vemos pues en las últimas palabras de Jesús, o en las últimas horas de Jesús a sus discípulos, y sabiendo lo que le iba a pasar, algo parecido a Pablo, ¿verdad?, se centró en las necesidades de ellos en vez de en las necesidades suyas propias. Jesús no estaba mirando lo que le iba a pasar a él, sino que se dedicó a fortalecer a los discípulos, dándoles consejos en aquella noche de Pascua, en aquella cena. Si os fijáis en Juan 14, hay un montón de enseñanza a los discípulos en aquellas horas, en las que en vez de estar centrado Jesús en sí mismo, estaba centrado en sus discípulos. Pablo refleja en esta carta una actitud semejante. Ellos estaban preocupados por Pablo, por su salud y muy especialmente por su vida, porque podrían ejecutarle. Pero Pablo, sin preocuparse por cuál pudiera ser su futuro cercano, les amó hasta el fin y les enseñó lo que necesitaban saber para que también ellos pudiesen enfrentarse a las dificultades de la vida con valor y con gozo. Por eso, y ante las preocupaciones de los filipenses por él, les dice: escuchadme bien, os voy a contar algo muy importante. Quiero que sepáis, hermanos, que todo lo que me está sucediendo, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo que me ha sucedido, aunque parezca lo contrario, no es ninguna tragedia. No es ninguna tragedia, ni para mí ni para el Evangelio. En realidad, lo que me ha sucedido es todo lo contrario a una tragedia. ¿Por qué? Porque el Evangelio está creciendo, está avanzando en lugares hasta ahora insospechados, sitios a los que era muy difícil que llegara. Pablo no da detalles porque ya lo sabrían por Epafrodito, pero Pablo nunca estuvo solo en prisión. Siempre estuvo acompañado por un soldado pretoriano que se encadenaba a él y que se turnaba con el siguiente. Así un día tras otro y vuelta a empezar, ¿verdad? Así durante 2 años. ¿Te imaginas este tipo de personas escuchando el Evangelio? Me estoy refiriendo al soldado pretoriano, al romano. No lo habrían querido oír nunca. No eran personas con una cultura religiosa o con tradición religiosa, con un espíritu religioso, más bien eran hombres duros y preparados para la guerra y para matar. Todo lo contrario de alguien refinado y fino y culto como Pablo. Y sin embargo ahora lo tienen al lado y no se pueden escapar. Lo tienen al lado y escuchan lo que Dios ha hecho por ellos al enviar a morir a su hijo por todas sus culpas y pecados. Debió ser impactante para hombres así, tan rudos, escuchar algo como esto. Soldados que tenían asumido que eran ellos los que debían morir por su rey, ahora les dicen que es el Rey de Reyes quien ha muerto por ellos para que puedan vivir. Claro, a nosotros nos parece algo cotidiano, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados, pero imaginaros a aquellos hombres escuchando eso. Les tuvo que impactar. Así que el encarcelamiento de Pablo formaba parte de la estrategia de Dios para el progreso del Evangelio. Dios hizo llegar su mensaje a estos soldados de tal forma que no podían dejarlo de oír. No podían. Ninguno de los soldados que custodiaban a Pablo se les hubiese ocurrido acudir a alguna reunión de los cristianos en Roma. ¿Para qué iban a ir?
Tenían una religión extraña a su cultura romana y encima estaban siendo perseguidos por ello. ¿Qué necesidad tenían de ir a esas reuniones? Así que Dios, en su soberanía, decretó que Pablo fuera preso. Por eso él siempre habla que fue preso por Cristo y no por los romanos, para que de esa manera, en esa soberanía de Dios, estos soldados pudiesen escuchar y estar mucho tiempo escuchando a Pablo. La cárcel, pues, era el sitio ideal para tenerlos retenidos, a ellos, no a Pablo, para que pudieran escuchar sin escaparse.